la sociedad tan convulsionada en que vivimos nosotros, en que los relojes están muy acelerados, qué difícil encontrar que haya oración en la familia, algo tan esencial para la felicidad de una familia. Qué difícil. Mi experiencia es que en muchas familias no se reza, ni se los ocurre siquiera. Y a veces hay una mala tradición. En el pasado se quiso poner la oración en la familia, pero en una forma casi militar, y se obligaba a los hijos a aguantar el rosario rezado con mucho aburrimiento de parte de las abuelitas o de otras personas. Y entonces muchos niños y jóvenes fueron vacunados contra la oración en la familia. Se hizo de una forma muy imperfecta y no agradable a los jóvenes y a los niños. Y por eso muchas veces se fue perdiendo. Mi experiencia es que esposo y esposa muy raramente rezan juntos. Una gran mayoría no lo hacen y no saben lo que se están perdiendo con eso y lo malo que está entrando en sus casas cuando olvidan esa experiencia. Una vez fui invitado a una familia y ya estábamos sentados y les dije, les voy a bendecir la misa, vamos a rezar. Y el niño chiquito dice, padre, aquí nunca rezamos. Y los pobres papás avergonzados del muchachito que dice la verdad, y esa es la verdad para muchas familias, lastimosamente. La verdad, para muchas familias, su oración en la familia no existe. Sin embargo, estimados hermanos, a pesar del ambiente que nos rodea, nosotros debemos saber y estar convencidos que la oración en la familia es algo esencial para la bendición y felicidad de la familia. La Biblia pone el caso de varias familias ejemplares. Adán y Eva rezan juntos. Dice, hablaban con Dios, Dios bajaba a hablar con ellos, es decir, había oración, había comunión. Y les iba tan bien. Adán había dicho, la mujer que me diste, qué cosa tan maravillosa, esta sí es carne de mi carne. Pero se les metió el demonio, se descuidaron, ya no hablaron con Dios, y entonces el diablo aprovechó para hablar con ellos. Y les fue tan mal, y tuvieron tantos problemas, y después cuando pecaron, el Señor les pregunta qué está pasando y Adán dice, la mujer que me diste ya tiene la culpa. Antes había dicho, qué regalo, esta sí que es carne de mi carne, y ahora ella tiene la culpa. Tú tienes la culpa porque me la diste. La mujer que me diste. Faltaba la oración, la bendición. En la Biblia también se presenta la familia de Noé. Una familia que tiene que enfrentarse a la sociedad de su tiempo, los ponen como ridículos haciendo un gran barco lejos del mar, están chiflados y ellos siguen. Y Noé, dice Jesús, predicaba. Cuando se salvaron en el arca, toda la familia salió y lo primero que propuso, un altar para dar gracias a Dios. La familia agradecida dando gracias a Dios. Y salió en el cielo un arco iris, es decir, a Dios le agradó la oración de aquella familia. En un momento difícil también de la sociedad, Josué, cuando ve que todo el pueblo se está secularizando, apartándose de las cosas de Dios, dice, defínanse ustedes, mi familia y yo serviremos al Señor. La Biblia presenta también a la Sagrada Familia. La familia de Nazaret, ellos inmediatamente cuando el niño ya tiene 40 días ya lo llevan al templo como una especie de bautismo para nosotros. Después van siempre al templo para las fiestas religiosas. Y en una de esas idas se les queda el niño, ya es un adolescente, está llegando a los 13 años.
Y cuando lo encuentran al fin, lo encuentran discutiendo con los doctores de la ley, los especialistas en la escritura. Se ve que aquel muchacho había sido enseñado en su casa, conocía la escritura, era capaz de plantearles problemas a los doctores de la ley. Y así lo encuentran, sus padres le habían enseñado. La Biblia dice que Jesús regresa a su casa en esa oportunidad y crecía en sabiduría y en estatura, un desarrollo integral. En la actualidad estamos viendo muchachones que parecen gigantes, pero espiritualmente son enanitos espirituales, porque no se les ha ayudado a crecer espiritualmente, solo han crecido en conocimientos y en estatura, pero espiritualmente están enanitos espirituales. A la Virgen María la presenta San Lucas como una mujer de mucha oración, cuando el ángel le va a anunciar que va a ser la madre del Mesías. La Virgen María, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, está ya en un himno de alabanza, es una mujer de oración. Y seguramente José es un hombre de oración. Hay un dato interesante: cuando él está en graves problemas por el embarazo de tipo virginal de la Virgen María, él tiene un sueño-visión. Uno que tiene sueño-visión es señal de que también en el sueño sigue pensando en las cosas de Dios, y ahí viene la revelación de Dios para él. Y tuvo que tener mucha oración para cargar con tantas responsabilidades y problemas. Ellos dos, entonces, hombres de oración, por supuesto, le tuvieron que enseñar a rezar nada menos que a Jesús, que era Dios y hombre. ¡Qué misterio tan grande! Enseñándole a rezar a Jesús y enseñándole la Escritura. Entre nosotros se ha perdido lo que se llama el sacerdocio de los padres, y esto estaba muy arraigado en el pueblo judío. Antes de la fiesta de Pascua, el padre de familia con una candela pasaba por toda la casa simbólicamente buscando si había levadura. La levadura para el judío era algo corrupto. Si había levadura no se podía celebrar la Pascua. Y durante la cena de Pascua el niño más pequeño debía preguntar: papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Se lo había mandado el Señor que se hiciera así. Y entonces el papá aprovechaba para hacer una catequesis acerca de la historia de la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios, como había sido. El papá daba esa catequesis, cosa que se ha perdido. Sobre todo el hombre, muchas veces de religión, pues nada, eso es para las mujeres, pero el hombre falla en eso, su papel de sacerdote en el hogar. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, sobre todo al padre de familia se le dice algo muy importante. Dice, capítulo 6 del libro del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo, incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal, escríbelas a la entrada de tu casa y en las puertas. Esta orden sobre todo era para el papá. Tenía que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos en todo momento, ya sea que estés en casa o afuera, sentado o caminando. Y los padres de familia lo hacían. El Concilio Vaticano II dice: los primeros educadores en la fe de los hijos son los propios papás. Son ellos los que deben poner ese sello de la religión en sus hijos, con su palabra y con su ejemplo. En el libro de Tobías encontramos algo precioso. Tobías es un hombre sumamente espiritual. Enseña a su familia a orar. Él lo hace en primer lugar. A su hijo le dice: en toda ocasión alaba a Dios, el Señor, y pídele que vaya bien tus acciones y en todo lo que emprendas.
Cuando se les aparece al final el arcángel Rafael, que primero se había presentado como un viajero cualquiera, cuando Rafael se manifiesta como un ángel de Dios, entonces les dice: mientras tú y Sara, tu esposa, oraban, yo presentaba ante la presencia gloriosa de su Señor para que Él los tuviera en cuenta. Aquellos oraban juntos en familia y el ángel dice: yo era encargado de presentarle tus oraciones al Señor. Lo que es la oración de la familia. Hermanos, en la mayoría de los hogares no se reza en familia. Han perdido ese papel importante del sacerdocio, del papá y de la mamá en la familia. Y por eso, enanismo espiritual en las familias. Se crece en tantas cosas, pero no se crece en el espíritu. También la Biblia presenta el caso de padres intercesores. A los hijos de Job les gustaban mucho las fiestas nocturnas y el papá se afligía cuando ellos llegaban y comenzaba a interceder ante Dios por si hubieran cometido alguna falta para que fueran perdonados. Un padre intercesor. ¿Cómo se necesitan esos padres intercesores? Sus hijos jóvenes, adolescentes que cometen tantas cosas inconvenientes. Se ve también el caso de un oficial romano de alto rango que va donde Jesús, hace un largo viaje para decirle: ven a mi casa, mi hijo está gravemente enfermo. Y Jesús le dice: vete a tu casa, tu hijo ya está curado. Y aquel se asusta. ¿Cómo es eso? Había caminado 30 kilómetros solo para que le dijera eso. No era posible. Sería porque Jesús quería sacudírselo. Y ahí tuvo que tener fe para confiar. Y de veras, el Señor curó a distancia a su hijo, un padre intercesor. Su hijo se estaba muriendo. Ven, Señor, a mi casa, mi hijo se está muriendo. La mujer cananea también, dando gritos detrás del Señor. Su hija tiene un mal espíritu, parece que el Señor no la oye. La deja gritar un tiempo y después le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se haga conforme a tu fe. Ya tu hija está curada por la mamá intercesora. Jairo también es el jefe de la sinagoga y sabe que va a perder su puesto si va a Jesús, y él se juega el todo por el todo y va a interceder por su hija que se está muriendo. Y cuando va ya, la hija murió, ya le dicen: ya no le digas nada a Jesús porque ya murió tu hija, ya no hay nada que hacer. El Señor solo le dice: ten fe. Y aquel tiene fe en Jesús y el Señor le va a resucitar a tu hija. Y para no ir tan lejos, San Agustín era un hombre perverso, muy inteligente, muy rico, pero su mamá comenzó a orar. Mónica se llamaba su mamá, y aquel hombre cambió. Dice San Agustín: durante 10 años su mamá rezó con lágrimas y con mucha fe. Y llegó el cambio tan grande. San Agustín, después de ser un perverso. Estimados padres de familia, la oración del papá y de la mamá cuenta mucho delante del Señor porque va con fe y con amor. Tiene un poder muy grande de intercesión. San Juan Crisóstomo decía que una familia es una iglesia doméstica, una iglesia en la casa. Y ahí están los sacerdotes principales, el papá y la mamá. El doctor Sorokin de la Universidad de Harvard hizo una encuesta. Entre las familias que oraban casi no había divorcios, y en las otras eran al por mayor los divorcios. Yo creo que en la actualidad sí. Es que muy bien decía el Papa Pío XII: familia que reza unida va a permanecer unida. Podríamos decir lo contrario: familia que no reza unida no va a permanecer unida. Los que rezan unidos, ahí el Señor los está ayudando en todas sus dificultades. El Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿De qué sirva que se hayan matado teniendo tantos éxitos materiales y resulta que
todo se les viene abajo porque no tienen la bendición de Dios. Y eso se ve tantas veces. Por eso Jesús decía, tú puedes construir tu casa sobre la roca de mi palabra o sobre arena. Arena significa los criterios del mundo para la felicidad. Y eso es lo que siguen los del mundo. Ahí no cuenta la oración para nada, no les sirve para nada. Entonces se convierten en Babeles, lugar de confusión. ¿Cuántos hogares son lugares de confusión? No se entienden papá y mamá y mucho menos con sus hijos. Les falta la bendición, es Babel, que significa confusión. Los apóstoles iban con Jesús, se les vino una tormenta en la barca que iban. Despertaron a Jesús, iba adentro, se lograron salvar. Toda familia es como una barquita. Y va a tener tempestades, pero si no va Jesús se van a hundir. Y muchos se están hundiendo, no tienen a Jesús para clamarle. Él con una palabra impuso silencio al mar, pero muchos no lo tienen. Y si claman, Jesús no está ahí, nunca lo han entendido en su casa. Es una oración de miedo, no es una oración de fe, porque no tienen adentro. Es muy difícil encontrar esposos que todos los días recen juntos. Debería ser lo normal. Parece algo raro. Cuando me vienen a consultar a veces esposo y esposa que están peleados, casi divorciándose, les hago una pregunta clave. ¿Ustedes rezan juntos? Se me quedan viendo como que les hubiera preguntado, ¿mataron a alguno? Como que fuera algo raro. Debería ser lo más normal. Esposo y esposa, ¿cómo no va a ser que no van a orar juntos todos los días si son cristianos, si necesitan agradecer a Dios, poner bajo la protección a su familia, a sus hijos? Si no rezan los papás, ¿quién va a rezar por sus hijos? Y sin embargo eso es muy común. El libro del Apocalipsis presenta a Jesús: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a cenar con él. Es decir, le llevo la bendición. Está tocando la llave para abrir la puerta de la oración. El que tiene oración adentro está abriendo la puerta y entra la bendición de Jesús que tanto se necesita. La oración en la familia, cuando es de fe, de amor, tiene un poder muy grande. Es que aquí se está cumpliendo la promesa de Jesús. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo, me voy a hacer presente yo ahí. Tiene un poder muy grande. El escritor Tim LaHaye contaba que en su casa necesitaban un carro más grande, pero un carro ya usado y de 3 filas, porque se había multiplicado la familia, no la tenían, y se pusieron en oración, varias veces rezaban expresamente: necesitamos un carro de esta marca con 3 filas. Y mientras estaban en la oración, una vez suena el teléfono y alguien que iba a partir precipitadamente para el extranjero ofrecía un carro, igual como lo querían. A esos niños no hubo necesidad de convencerlos del poder de la oración en la familia. Y de veras, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Y se cumple. La familia en el libro de la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, presenta un caso bellísimo. La familia de un militar llamado Cornelio es pagano, no conoce a Jesús. Pero él, con la conciencia que Dios nos pone a todos, quiere orar a un ser superior y reúne a toda su familia y ellos oran a su manera. Y Dios responde. Durante la oración les inspira: manden a llamar a Pedro. ¿Qué sabían ellos de Pedro? Eran nada menos que el primer papa. Lo mandaron a llamar y va a llegar Pedro. Y va a ser una oración, una predicación primero. La fe viene como resultado de oír la palabra que explica el mensaje de Jesús. Y les viene la fe y les cae el Espíritu Santo, y es lo que los críticos de la Biblia llaman el Pentecostés de los paganos. Sucedió lo mismo que en Pentecostés.
en el cenáculo y fuera del cenáculo lo que sucedió ahí en la casa. Cuando una familia reza unida, ahí hay derramamiento del Espíritu Santo, que hay que pedirlo tantas veces. La familia de Cornelio con devoción, y ahí se derramó el Espíritu Santo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo hay que pedirlo muchas veces, lo necesitamos nosotros, es muy importante. La Virgen María es algo básico para nuestras familias. Caná de Galilea lo demuestra. Aquella familia, qué problemática, qué apuros. Tan alegre que había comenzado la fiesta y ahora tan amarga se estaba terminando el vino. La Virgen María va corriendo donde Jesús. Hijo, no te den vino. La plegaria de la Virgen María fue tan fuerte que Jesús le dice, no ha llegado mi hora, pero inmediatamente Él hizo el milagro, cambió el agua en vino. ¿Cuántas veces en la familia vienen estos problemas? Si está la Virgen María, está la Madre Auxiliadora, que está rogando por esas familias. También en San Lucas se ve un caso muy bello. La Virgen María va a visitar a su prima Isabel, que en su ancianidad ha tenido el milagro de tener un hijo. Ya lleva 6 meses de embarazo y la Virgen va a ayudarlo en esos últimos meses. Y al nomás entrar la Virgen María, todo cambia. Santa Isabel queda llena del Espíritu Santo. Su hijo en el seno, Juan Bautista, comienza a dar saltos y dice, ¿qué pasó? Con solo oír tu voz. Es que la Virgen María en ese momento era como una custodia ambulante, llevaba a Jesús. Y al llevar a Jesús a esa casa hubo derramamiento del Espíritu Santo, cambió todo. La Virgen María nos lleva a Jesús, nos enseña a Jesús y nos dice como en Caná de Galilea, hagan lo que les diga. ¿Quieren resolver esta problemática por la cual están pasando? Hagan lo que les diga. Además, San Juan, que estuvo junto a la cruz, tuvo la experiencia de aquella mamá que estaba viendo cómo despedazaban a su hijo en la cruz y ella acompañándolo con su oración y con sus lágrimas. La Virgen María es la Madre que en nuestros momentos difíciles nos está acompañando, como acompañó a Jesús con su cruz. Cuando tenemos nuestras cruces en la familia, ella nos está acompañando como acompañó a Jesús en el Calvario. La última vez que la Biblia presenta a la Virgen María es en el cenáculo. Están los apóstoles, están los laicos comprometidos, 120 por todos, dice el texto bíblico, perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. Toda familia debe perseverar en la oración con María, la Madre de Jesús. Ahí se derramó el Espíritu Santo. La Virgen María es la llena del Espíritu Santo, la primera que fue llenada del Espíritu Santo, y ella ruega para que nosotros también tengamos esa experiencia. Familias que permanecen unidos en la oración, perseverando, unánimes con la Virgen María, van a tener la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la oración por excelencia para una familia es la del día domingo, la Eucaristía del día domingo. Nadie debe perderse esa gran bendición. Ahí están todos los recursos necesarios espirituales para la bendición de la familia. Y aquí no vale aquello de que son jóvenes, son adolescentes, hay que dejarlos. Cuando un joven, un adolescente le dice a usted, mamá, hoy no me nace ir a la escuela o al colegio. ¿Cómo que no? El año pasado perdiste 2, ahora me vas a perder 3 y no vas. Es que eso indica dinero. El papá tiene que comprar libros, tiene que pagar colegiaturas y le da importancia. La misa no implica dinero, pero implica la salvación de las almas, el crecimiento espiritual. Y entonces los padres, no obligación, sino esa fuerza que hay que hacerle al joven, al adolescente para que cumpla su deber. Pero no hay que esperar el último momento. Antes de ir a la misa ya tienen que haberles platicado, dialogado de la necesidad de cumplir con Dios, de buscar su bendición, que no nos podemos quedar sin la bendición del día domingo. Y qué mejor que la misa,
Primero, para una reconciliación con Dios, para que Dios nos hable en la liturgia de la palabra, para pedir perdón por nuestras faltas de la semana, para reconciliación entre esposo y esposa por los pleitos que ha habido durante la semana, entre padres e hijos, para sanación espiritual y sobre todo para nuestra alimentación. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, nuestro viático para la semana. Hermanos, a los de Babel les fue muy mal, Babel, confusión. Quisieron hacer todo ellos, pero Dios no contó, no oraron, les fue muy mal. Abraham y Sara, ya cansados, les habían dicho que iban a tener muchos hijos y no lograba tener ningún hijo. Sara. Entonces, ¿por qué no tienes el hijo con la esclava Agar? Y el otro, pues precipitadamente tuvo el hijo y les trajo consecuencias tremendas. La esclava despreciaba a su señora y gran conflicto en la casa, y cuando nacen los niños ya pelean los dos niños, un montón de conflictos. Ellos no invocaron al Señor, no le pidieron su iluminación, se fueron sin la bendición de Dios y miren lo que consiguieron. Familia que no reza pues va a ir por su cuenta, no tienen la bendición de Dios. Zaqueo le abrió la puerta al Señor y cambió. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hermanos, a las dos hermanas, Marta y María, el Señor las fue a visitar con gusto, pero a una la tuvo que regañar, porque el Señor ya estaba hablando y la otra le daba más importancia a su receta y a las comidas. La otra, en cambio, dijo, eso no me lo pierdo. Se sentó. Y aunque la otra hermana le decía, no me está ayudando, le dijo, ella escogió la mejor parte. Estimados hermanos, todas las familias deben escoger la mejor parte. ¿Quieren bendición? Que haya mucha oración. ¿Quieren que la serpiente del mal no se les meta? Que haya mucha oración. ¿Quieren que no les resulte lo de Caná de Galilea confusión? Que haya mucha oración. Familia que reza unida va a permanecer unida. Hermanos, que sus familias permanezcan unidas en la oración y entonces el Salmo 128 va a ser una realidad. Feliz tú que temes al Señor y sigues sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que así sea para todos ustedes. Amén.